Vincent, y en el propio estamos muy satisfechos de poder recibir a estas personas tan ilustres y sobre todo que están haciendo un trabajo tan extraordinario, y nos toca, gracias a ti, mucho de Aragón, precisamente por Roda de Isabena, que luego iremos a hablar. Somos conscientes del legado patrimonial que atesora la Catedral de Roda de Isabena y la historia milenaria de esta catedral, la más antigua de las diócesis de Aragón. Está escrita en sus muros, en sus obras de arte. Hace 2 años se celebró un seminario de tejidos medievales que puso en relieve el valiosísimo conjunto textil de la catedral. Ahora es el turno de sus epigrafías. Su claustro cuenta con el mayor conjunto epigráfico de la Edad Media en Europa, con un total, si no me equivoco, de 231 epígrafes, que son todas inscripciones funerarias. Tengo que decir que yo descubrí el claustro a raíz de una charla que escuché con Vincent, digamos, el problema de las epigrafías, el problema no, la riqueza de las epigrafías. Por eso, este curso, días que estáis celebrando, dirigidos y coordinados por Vincent, a quien queremos agradecer el enorme esfuerzo y la implicación con la que viene trabajando en el patrimonio epigráfico de Roda de Isabena, y especialmente por la organización de este encuentro internacional de epigrafía medieval. Nuestra voluntad no es otra que mantener, conservar y divulgar el magnífico patrimonio artístico que nos ha sido legado y en el que tenemos un claro compromiso de custodia y de conservación. Nuestro patrimonio en Aragón es riquísimo, pero a veces muy desconocido. Es importante y, desgraciadamente, tienen que venir de Francia para enseñarnos lo que tenemos, ¿no? A veces es una paradoja. Vincent de Wey es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Poitiers. Mi francés no es lo mejor del mundo, ni nada más, pero bueno. Y habilitado en Historia de Arte Medieval por la Universidad de Poitiers. Es catedrático de investigación del CNRS y miembro de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha dirigido durante 10 años el corpus de las inscripciones medievales de Francia y es un especialista de la epigrafía medieval. Ha publicado unos 50 artículos en este ámbito, especialmente dedicados a los puntos de convergencia entre la cultura escrita y la cultura visual durante la Edad Media. Ha sido profesor invitado en Sao Paulo, Brasil, en Reno, Filadelfia, Estados Unidos, y en Tarragona, España. Ha sido invitado como miembro del Instituto Inglés de Princeton y en Stanford, Humanities Center, Stanford, en el año 2018 y 2019. Colabora en varios equipos y proyectos de investigación en España y en Estados Unidos. Sus últimas investigaciones están dedicadas al estudio de las imágenes del silencio en el arte medieval y al concepto de abstracción en el pensamiento del arte de la Edad Media. Tengo que deciros, que no estaba en el programa, pero que se ha añadido ahora, que mañana a las 6 de la tarde en Roda de Isabena habrá una visita y explicación en el claustro de Roda de Isabena, una a las 6 y otra a las 7 de la tarde, que habrá visitas guiadas al claustro de la Catedral de Roda de Isabena por si a alguno le interesa asistir. También deciros que ayer me llamaron de Zaragoza un compañero, amigo, sacerdote, que es un hombre muy preclaro, y me dijo: oye, ¿pero qué hacéis por allí? Que tenéis una serie de conferencias y charlas de un nivel altísimo.
pues digo, nosotros hacemos poco, pero otros sí que hacen, como Vincent. Aparte de que ya nos consideramos, bueno, amigos, porque nos hemos visto varias veces y todos tenemos el mismo interés por nuestro mundo de arte. Especialmente a mí, que soy el delegado de arte de la diócesis, pues más todavía, porque ya no solo es la epigrafía, sino que es todo. Pero bueno, poder presentarle a él para mí ha sido un honor. Muchas gracias. Don Ángel me ha dejado quitarme la mascarilla, así que lo hago. Aprovecho también la ocasión para darle las gracias. ¿No? Tengo que hacer esto, ¿no? Ahora sí, ya está, es perfecto. Para dar las gracias por su apoyo y el apoyo de la diócesis a este proyecto desde hace ya varios años. Y también las gracias evidentemente a Sheila y a María, y es un placer y un honor volver aquí. Estaba muy frustrado no haber podido venir la última vez y haber tenido que dar la charla por videoconferencia, y así que es una alegría inmensa, como siempre, estar aquí. Os lo agradezco de corazón. El tema de la conferencia que he elegido hoy viene a colación, evidentemente, de lo que estamos haciendo en Roda y Sabena, y ya me ha parecido interesante intentar dar una especie de panorámica de este tipo de escritura que al final estamos estudiando en Roda, para entender cuál es el papel de lo que llamamos la escritura epigráfica durante la Edad Media. Si nos paramos a pensar en las huellas escritas que nos dejó la Edad Media, que son 10 siglos de historia, dos tipos de documentos nos vienen en mente. Tres, en realidad. Primero, nos vendría en mente el hecho de que la Edad Media es un periodo histórico oscuro, en el que los rasgos culturales, entre ellos la alfabetización, son escasos. Una época iletrada, con falta de recursos escritos. Y evidentemente no he elegido esta imagen por casualidad, volveremos a esto. Esta imagen equivocada de los tiempos medievales ha sido matizada a lo largo del siglo XX por las investigaciones dedicadas a la cultura escrita, que han podido demostrar la difusión importante de la lectura y de la escritura en todos los ámbitos de la sociedad medieval, con un uso a veces pragmático y rudimentario, a veces desarrollado y especulativo. La Edad Media sí que sabía leer y escribir, y el uso de la escritura define las formas de las relaciones sociales medievales: redacción de contratos, envíos de cartas, copia de oraciones en fragmentos de pergamino, etc. La escritura es permanente. Decía al empezar que en este panorama escrito son dos las formas que nos vendrían en mente. Primero, los códices, los libros, un conjunto de cuadernos copiados con uno o varias unidades textuales, de contenido variado, contable, litúrgico, teológico, histórico, etc. Los códices de prestigio, con sus iluminaciones y pinturas iniciales y miniaturas, se han convertido en monumentos icónicos de la producción escrita medieval y en testimonios de las habilidades técnicas y artísticas de los copistas, aunque que han conducido a una infravaloración de todos aquellos libros de escritura corriente, listas de bienes o difuntos, crónicas personales o institucionales, memoria bruta de existencias sencillas, estas écriture ordinaire del que nos habla permanentemente nuestro compañero y amigo aquí presente, Paul Bertrand. Evidentemente pongo esta imagen que no es casual, porque es la miniatura que está abierta en las manos de Sean Connery en El nombre de la rosa, esta imagen típica de la Edad Media. Este primer tipo de documento ha contribuido a la creación de la imagen medieval de la biblioteca Laberinto de Umberto Eco, la del nombre de la rosa y de Baudolino, la biblioteca sagrada de Ken Follett en la de los pilares de la tierra. Salas con kilómetros de estanterías llenas de volúmenes lujosamente encuadernados, cuando la mayoría de las bibliotecas medievales se parecían a esto.
nada más que un baúl, un armario que contiene en la sacristía o en el coro de la iglesia unos poquitos volúmenes. Por su fascinación, el libro miniado medieval es probablemente uno de los objetos más importantes en la construcción del imaginario de una Edad Media de fantasía. Véase, por ejemplo, el uso de los libros en esos relatos de Tolkien, medievalista ante todo y especialista de lingüística medieval en Oxford, un libro que es a su vez y a sí mismo un objeto imagen de la Edad Media. Segundo tipo documental que vendría en mente es el diploma, el documento de naturaleza jurídica que contiene disposiciones legales y vinculantes, cartas de donación, contratos personales, ventas y compras, cesión de territorios y derechos, reconocimiento de influencias y poderes. Si el libro es objeto de ostentación y distinción, el diploma es objeto de eficacia. El documento, hace algo, puede con los hombres y las cosas, reglamenta y establece, decide y castiga. Marca el curso de la historia por lo que contiene y extiende sobre su entorno. Ya no es el mundo de la biblioteca, sino el del archivo, depósito de documentos sueltos, doblados o enrollados, marcados por firmas y sellos, memoria legal de los individuos y de las instituciones. Del mismo modo, los archivos ejercen cierta fascinación sobre nuestro mundo cada vez más inmaterial, donde los documentos materiales desaparecen detrás de los archivos virtuales. Los kilómetros de almacenamiento de documentos en salas oscuras y subterráneas atraen por su misterio. El archivo secreto del Vaticano como paradigma, cuando estos documentos durante la Edad Media compartían el mismo baúl o el mismo armario que los códices, reunidos en lo que era realmente, según la nomenclatura medieval, el tesoro de la institución. Los depósitos de archivos son verdaderas minas de información para un mayor conocimiento de las realidades históricas de la Edad Media. En su constitución y organización nos informan de la concepción medieval del poder de la escritura, en fundamentar las relaciones sociales y en ordenar el mundo, fuera de toda fantasía oscurantista. La gran historiadora francesa Arlette Farge siempre invita a los investigadores a encontrar el sabor de los archivos como testimonio primero de una relación entre lo humano y su entorno a través de la práctica escrita. Documentos y códices fundamentan la cultura escrita de la Edad Media. Su estudio reciente, con nuevas orientaciones, ha permitido enfocar no solamente el contenido de estas huellas escritas, sino también su forma, su propia existencia en cuanto que índice de la práctica escrita. ¿Qué nos dicen estos documentos de la concepción medieval de la escritura? Para resumir, podríamos decir que esta escritura conserva y actúa, compila y transmite, dice y hace. De un punto de vista antropológico, es decir, desde el punto de vista humano, fuera de toda consideración histórica, podemos decir que la escritura medieval es una herramienta social de ordenación del mundo. Permite la constitución de relaciones entre seres humanos en su ámbito de vida. En este sentido, la práctica escrita no se limita al mundo de las bibliotecas o de los archivos, sino que invade todo este mundo puesto en orden por ella, a través de documentos escritos fuera del mundo manuscrito y que llamamos inscripciones. Son omnipresentes durante la Edad Media en edificios y objetos dentro y fuera de los monumentos en piedra, metal, vidrio, madera o cerámica. Hacen ustedes la experiencia de estas inscripciones cada vez que pasean por el Museo de Barbastro, cada vez que abren un volumen de la Enciclopedia del Románico publicado por la Fundación Santa María la Real, cada vez que ven imágenes del Pórtico de la Gloria en Santiago o del Panteón de los Reyes en León. En Aragón no pueden pisar el claustro de San Juan de la Peña sin sentir la presencia material, física, de la escritura en la piedra. No pueden admirar el tímpano de Jaca sin notar la acumulación de letras dentro de la imagen.
Pero de forma aún más llamativa, no pueden visitar el magnífico claustro de Roda de Isabena sin entender que la escritura fuera del mundo manuscrito es un elemento esencial de la puesta en escena del lugar, con sus 233, don Ángel, inscripciones, no 31, 33 inscripciones funerarias que hacen de Roda la mayor colección de textos epigráficos de Europa y que transforma este lugar durante estos días en la capital mundial de los estudios epigráficos, con la presencia de brillantes especialistas en materia de cultura escrita. Es verdad que estamos en Roda, como lo podéis ver a lo largo de los días. En el marco de esta presentación, intentaré construir con ustedes una imagen más completa de la Edad Media escrita, añadiendo al mundo de las bibliotecas y de los archivos la dimensión epigráfica que con frecuencia falta para dar cuenta de la difusión de la escritura en la época medieval. Lo haré con ejemplos locales, puesto que estamos en una zona de alta cultura epigráfica en la Edad Media y que el patrimonio aragonés está en manos de profesionales que saben la importancia de estas huellas escritas para entender la riqueza de vuestra herencia medieval. La ambición de esta tarde es muy modesta. No se trata de rehacer el catálogo provisional propuesto en los años 60 para Antonio Durán Gudiol, ni el catálogo más completo de Daniel Vega, que está a punto de publicarse. Solo quisiera recalcar algunos elementos importantes de un punto de vista antropológico y preguntarme con ustedes qué significa escribir fuera del mundo manuscrito en la Edad Media. Pero empecemos por el principio. ¿Qué significa escribir? Pregunta en realidad muy compleja que implica tres elementos, y eso no solo en la Edad Media, hoy en día. La escritura es un gesto, un contenido y un soporte. La epigrafía medieval, o sea, el estudio de las inscripciones, se dedica exclusivamente al estudio de las inscripciones alfabéticas, compuestas por signos que identificamos como letras y por signos que formalizan el texto, puntuación, abreviación y elementos decorativos. Aquí en la diapositiva, en azul una letra, en naranja un sistema de puntuación y en verde un signo complementario que es una abreviación en esta inscripción. La epigrafía no se dedica al estudio de las marcas de cantería, por ejemplo, porque a constar de un solo signo, su identificación como letra no es firme. Es una excusa más que una razón científica, lo confieso. Estos signos pueden proceder de alfabetos distintos. En Aragón, en la Edad Media, el alfabeto latino, pero también el griego, el hebreo, el árabe, en sus distintas variantes gráficas, con un caso particular en todo el Pirineo, que es el crismón, compuesto por signos griegos o latinos, formando el monograma de Cristo con el ki y el ro, aumentado del alfa y del omega, inscritos en un círculo que reúne la composición alfabética e icónica a la vez. Una inscripción, claro, pero también una imagen en composición, como otras imágenes en el tímpano de Jaca o en el antiguo crismón de la Catedral de Barbastro, magníficamente restaurado y hoy, pero no hoy, expuesto en el museo. La conferencia en confinamiento impartida el año pasado por Juan Antonio Olañeta en estos muros, en estas pantallas, mostró la difusión de los crismones en el arte románico del Pirineo, su omnipresencia, de hecho, hasta tal punto que ni siquiera los vemos al visitar las iglesias, pero que en realidad demuestran la penetración de lo escrito con lo esculpido. Yo pienso que nadie mira el pequeño crismón en la capilla de Obarra, nadie lo ve. Nunca, porque pasa casi desapercibido. Inscripciones interactúan también con estos crismones, como en Jaca hay en numerosos ejemplos con textos de una gran complejidad teológica, verdaderas reflexiones ontológicas sobre la letra y su poder eficaz. No hay nada anecdótico en estos gestos gráficos que son declaraciones teológicas en sí, como el ejemplo de Eusa en Navarra, que reza Pax Vobis alrededor del crismón, o actos litúrgicos vinculados a la consagración de la Iglesia, como en el ejemplo de Camparon, que reza Oleo Sacra, vinculando esta forma
con algo que se hizo durante la inscripción. Pero ¿son los crismones escritos o esculpidos? ¿De verdad se puede hablar de escritura con inscripciones tan trabajadas en el material? La realización de una inscripción en la piedra, en el metal o en la madera pone en marcha procesos complejos de diseño, trazado, grabado y acabado. La labor de campo en Roda de Isabena, llevado a cabo por Thierry Gregor, compañero de trabajo aquí presente en la sala, a lo largo de los años 2018 y 2020, con el análisis detallado de las herramientas y de los gestos de los lapícidas que realizaron las inscripciones funerarias del claustro, ha permitido avances considerables en nuestro conocimiento de las técnicas empleadas para realizar una inscripción. Podemos subrayar tres constantes. Primero, la escritura epigráfica es una escritura dibujada, es decir, que la letra, tal como aparece en la piedra hoy en día, es el resultado de un trazado previo y de su plasmación material a través de varios gestos distintos, manipulando la herramienta, pero que solicitan todo el cuerpo. Tenemos problemas hoy en día para concebir esto, que la escritura es obra de todo el cuerpo, pero tenemos tantos colofons al finales de los manuscritos medievales que llama la atención del lector sobre esos sufrimientos de los dedos, de los brazos, de la espalda de los copistas medievales que realmente sufrieron para poder copiar. A diferencia de los grafitis, que pueden ser el resultado de una práctica espontánea y cursiva de la escritura, con una simple punta, las inscripciones son diseños alfabéticos que convocan formas específicas para dar al epígrafe su forma solemne u ornamental. Segundo apunte. Esta realización material puede convocar técnicas profesionales por parte de expertos o gestos rudimentarios por parte de lapícidas ocasionales, sin que haya una relación clara entre el resultado visual de la inscripción y la técnica empleada. En Roda hemos podido constatar que con un número muy limitado de herramientas, a veces empleadas de forma poco convencional, se puede alcanzar una forma de perfección estética, y lo verán mañana si suben a Roda, lo que les animo a hacer, sin que haya que presumir de la presencia de un maestro o de un taller especializado. La palabra clave es adaptarse. Adaptar las herramientas y los gestos a las posturas y los materiales con un objetivo claro de eficacia, sea esta litúrgica, de comunicación o artística. Eso significa que la práctica epigráfica está totalmente difundida en la cultura escrita. Tercer apunte, la variedad de los materiales, de las formas y de las técnicas empleadas en las inscripciones medievales muestra, y eso es una cosa que me llevo en el corazón y por eso lo repito tanto, no hay límite en la práctica epigráfica medieval. Se escribe donde uno tiene que escribir para que la escritura cumpla con su objetivo fuera del mundo manuscrito. Es importantísimo. No hay codificación de la escritura epigráfica. Escapa a todos los cánones casi. Es una muestra permanente de creatividad y de libertad, cosa que a veces nos cuesta realizar. La colección de lipsanotecas conservadas en el Museo de Barbastro y estudiado anteayer brillantemente por Marianne Blanchard, aquí presente, son el ejemplo de esta difusión. Objetos de madera de pequeña dimensión, utilización de la tinta, escondidas en el altar, invisibles o no, signos de una voluntad imparable de convocar la escritura a pesar de las dificultades técnicas de realización y de consultación. La documentación epigráfica no es, pues, una parte insignificante de la cultura escrita de la Edad Media. Primero, porque se consigue hacer una inscripción desde el momento en el que se justifica de una forma u otra su realización. Si necesitamos hacerla, la vamos a hacer, cueste lo que cueste. Y segundo, porque se trata probablemente de la forma más familiar y corriente de escritura a disposición inmediata de la población medieval. Según la definición del gran paleógrafo italiano Armando Petrucci, la inscripción es la forma paradigmática de la escritura expuesta, es decir, de la escritura situada en un lugar determinado para ser vista
e identificada en cuanto que escritura, en el marco de una comunicación pública de los contenidos escritos. Muchas de ellas son visibles, efectivamente, se imponen a la vista cuando están esculpidas en la fachada de Iguacel, en el tímpano de Jaca, en la puerta de San Juan de la Peña o en el claustro de Roda de Isabena. Marcan de su presencia el despliegue arquitectónico y cuentan como un elemento más en la construcción. En Iguacel es imposible entender la portada sin tener en cuenta esta inscripción. Otras inscripciones, en cambio, son más discretas, cuando se confunden con las imágenes, por ejemplo, o invisibles cuando están escondidas en los altares o grabadas debajo de unos objetos de pequeña dimensión. Los estudios epigráficos han considerado durante mucho tiempo que la función de la inscripción era la de la publicidad, de difundir a gran escala mensajes textuales, cuando en realidad la documentación medieval muestra incontables ejemplos de inscripciones incapaces de difundir cualquier cosa, cualquier mensaje, bien por su situación, bien por su lenguaje, bien por su escritura. Leer la inscripción de Iguacel sin prismáticos es muy difícil, por ejemplo. Descifrar las inscripciones a tinta en las arquetas y lipsanotecas sin removerlas de su ubicación original es imposible. En la mayoría de los casos hay que admitir que la inscripción medieval no ha sido trazada por ser leída, sino por ser. Es decir, por existir, en cuanto que es una inscripción, porque es según este estado epigráfico que puede cumplir con su función publicitaria o no. Eso lo cambia todo. Corta la inscripción de su recepción. Lo que cuenta es escribirla, no leerla forzosamente. Tenemos conciencia, y aquí creo que los presentes en las jornadas de Roda tienen conciencia, que tal planteamiento es bastante distinto de lo que se puede esperar de lo que llamamos como comunicación en nuestros tiempos. En un mundo saturadísimo de información, textos e imágenes por doquier que pretenden alcanzar nuestros sentidos y nuestra racionalidad para vender o convencer. Pero hay que entender que la escritura medieval tiene otra dimensión, que consiste prioritariamente en hacer presente su contenido. Lo repito eso porque es un pelín importante. Tiene como primera función hacer presente su contenido, hacer que lo que dice el texto esté donde está el texto. Hacer de que las palabras designan o evocan existan en un entorno. Y por eso la inscripción no necesita forzosamente tener un público. Es verdad que la mayoría de las inscripciones de la Edad Media usan tipos gráficos que parecen facilitar la lectura, incluso desde la distancia. Caracteres formales en mayúscula, de gran dimensión y de módulo cuadrado, hasta el punto de que llamamos este tipo de caracteres muy separados, son letras epigráficas, como si eso dijera algo, ¿no? Espacio entre las palabras y uso de puntuación para separar unidades sintácticas, y Joan Bolet nos enseñó que esta práctica de la puntuación va por toda Europa hasta los paisajes nórdicos de Escandinavia. Pero lo vemos aquí también en las inscripciones de San Juan de la Peña o en la Catedral de Jaca, que son menos conocidas. En otros casos, en cambio, la forma de las letras, los juegos de nexos y abreviaturas y la disposición de las líneas en el soporte hacen que la escritura pierda la nitidez que esperaríamos para publicitar un mensaje, como es el caso en ciertas inscripciones del claustro de Roda. En esta parte, no sé si veis la flecha, pero aquí vemos cómo las letras se van combinando para formar esos nexos. En estos ejemplos se nota que la legibilidad y el acceso al mensaje no son los criterios que expliquen el tipo de escritura o de formato. Y hay que reconocer que una búsqueda estética, o en todo caso, la voluntad de crear una escritura de distinción que se separe de los usos tradicionales de la letra. En otras palabras, de hacer inscripción, de poner todo para que este texto sea reconocido como siendo
una inscripción. La escritura epigráfica en las pinturas murales ofrecen numerosas ocasiones de ver esta voluntad de producir una escritura de distinción, con formas singulares que reproducen con el pincel o la brocha rasgos técnicos de la cantería que se obtendrían normalmente con un cincel. Estas partes más gruesas, esos acabados en punta en la escritura epigráfica son el resultado del movimiento del cincel en la piedra. Ningún movimiento de la brocha dejaría este tipo de marcas, pero sí se ha querido hacer inscripción al hacer hincapié en estos detalles técnicos que esperamos encontrar en una inscripción en piedra. La forma de la letra no obedece solo a una evolución paleográfica que explicaría los cambios y las variaciones en la escritura, sino a criterios propios del tipo de documento, a lo que Alessandro Palumbo ha llamado esta tarde los aspectos simbólicos de la letra, y a los objetivos que quiere alcanzar el copista, y es el mismo en el mundo manuscrito. Los análisis conducidos en Roda y Savena muestran así que los fenómenos de variación y similitud en las inscripciones funerarias del claustro se explican menos por una trayectoria cronológica, sino por la voluntad de conservar una escritura con rasgos similares a lo largo de la constitución del obituario, de tal manera que visualmente se diera una homogeneidad a la comunidad reunida por la escritura a lo largo de los años, hacer comunidad a través de la escritura. Se retocaron letras, se ajustaron unos signos, de tal manera que en su propia forma, en la propia imagen de la inscripción, se puede transmitir informaciones a través de las características de la escritura, su solemnidad, su antigüedad, su espontaneidad, su ornamentación. Estas letras componen un texto, con toda la dificultad de definir lo que es un texto en el mundo epigráfico. ¿Cuáles son las informaciones que las inscripciones pretenden hacer presentes a través del texto? Primero, y es un dato importante de un punto de vista antropológico, lo que leemos en las inscripciones son primero nombres de mujeres y hombres medievales, empezando por los nombres de los difuntos. La gran mayoría de la documentación epigráfica es en efecto funeraria, es decir, que atañe al universo de la muerte para dar el emplazamiento de una tumba, la fecha de difunción, las circunstancias de la muerte, un retrato moral o físico de las personas, unas peticiones de oraciones para la salvación del alma. Las inscripciones funerarias presentan una gran diversidad de formas y contenidos, y sus soportes varían mucho a lo largo de la Edad Media. Láminas de plomo enterradas con el cuerpo dentro de la tumba, estelas funerarias plantadas en el suelo, lápidas monumentales que cubren el sepulcro, losas independientes encajadas en los muros, elementos de arquitectura, como es el caso, por ejemplo, en Roda de Savena, donde las 233 inscripciones han sido esculpidas en capiteles, arcos y columnas del claustro. Se ha escrito sobre el claustro. El soporte de la memoria no son piedras traídas en el claustro. Lo que es el soporte de la memoria, el soporte de la comunidad, es el edificio mismo, cual cobra muchísimo sentido en el caso de una comunidad como la de Roda. Dichas inscripciones en Roda, que no pueden llamarse por lo tanto epitafios por su desconexión con respecto a la tumba de los difuntos, hay 233 inscripciones en el claustro de Roda, no hay una sola tumba. Es muy importante esto. Limitan las informaciones en cuanto a los muertos y señalan tan solo su nombre, su función en la comunidad y la fecha de la muerte en el calendario litúrgico. El claustro epigráfico adopta, por lo tanto, la forma de una lista monumental de difuntos, una imagen de la comunidad fijada en la piedra y todavía visible en la antigua Catedral San Vicente. Todavía se puede rezar por la comunidad gracias a las inscripciones.
A modo de lo que encontramos en el mismo momento en los libros litúrgicos, se trata con la mención epigráfica de celebrar la memoria de los difuntos, simplemente proponiendo el recuerdo gráfico de su nombre. La aparente falta de orden en la colocación de las inscripciones y la escritura escalonada a lo largo de los siglos XII, XIII, XIV impiden un uso realmente litúrgico del obituario de Roda. De que es muy difícil pensar que de forma litúrgica se haya usado este conjunto epigráfico. Pero no impide una utilización eficaz, activa, de la escritura para dejar constancia de la permanencia de la comunidad del claustro. Es llamativo que se empezó a copiar el obituario de Roda probablemente cuando ya no hay comunidad ahí. Es decir, que en un momento en el que se cambia la sede, se permanece la comunidad a pesar de que ya no es sede episcopal. Otras inscripciones funerarias mezclan el nombre de los muertos con referencias a los vivos, en el caso de textos que recuerdan las disposiciones legales del reenterramiento y la de la conmemoración, con vínculos formales y textuales a los testamentos, por ejemplo. Estos textos son más frecuentes a partir del siglo XIII, cuando se instala lo que André Vauchet llamó la economía de la salvación. En Roda de Isábena, 2 ejemplos nada más de este tipo de epígrafe, con la publicación en el claustro de las rentas dejadas por los difuntos y los requisitos litúrgicos de la comunidad. ¿Por qué plasmar este mensaje en piedra cuando un documento legal conservado en los archivos garantizaba ya el cumplimiento de las disposiciones testamentarias? Aquí, quizás otro apunte antropológico. Todos tendemos a cortar los objetos los unos de los otros. Es lo que llamo el efecto vitrina, o sea, el hecho de comprender los objetos medievales como si estuviesen colocados dentro de cajas de cristal individuales que les cortaran de los objetos con los que mantuvieron relaciones de sentido o función durante la Edad Media. En realidad, las inscripciones medievales forman parte de redes textuales, donde conviven documentos de naturaleza distinta, epigráficos o no. Y Silvia Gómez nos enseñó cómo eso funciona también en el mundo de la literatura, con poemas que pasan de la piedra al manuscrito, del manuscrito a la piedra, en épocas de Eugenio de Toledo, por ejemplo. Las inscripciones funerarias no suplen ni reemplazan los testamentos, sino que construyen una red de referencias al difunto para dar una forma especial a su recuerdo y a su conmemoración. Si pudiéramos seguir nuestro paseo en el Museo de Barbastro, tal funcionamiento coordinado de la escritura se aprecia precisamente en el caso de las lipsanotecas, donde la inscripción en el contenedor de piedra o de madera encapsula la escritura en pergamino, depositada en el momento de la consagración. Del mismo modo, las inscripciones grabadas en los relicarios remiten a las inscripciones invisibles encerradas en la arqueta y que identifican cada una de las reliquias. Si cortáramos las unas de las otras, solo tendríamos una visión parcial del uso de la escritura, que ignora las separaciones que nosotros historiadores creamos entre paleografía, diplomática, epigrafía, historia del arte. Solo a eso nos conviene a nosotros, no les aporta nada a la cultura escrita medieval. La inscripción de Iguacel, que es la verdadera superestrella, es la Beyoncé de la epigrafía aragonesa, es muy relevante en este sentido porque la parte central del texto, y leo, reinando el rey Sancho Ramírez en Aragón, quien ofrece en honor de Santa María por su alma la villa llamada La Rosa, para que el Señor le dé la vida eterna. Este texto remite tanto a los documentos de fundación de la Iglesia como a los testamentos de 1063 y 1080, en los que se mencionan la donación y la confirmación de la dicha villa de La Rosa. Casi imposible de leer desde la entrada del templo, este texto no pretende suplir ni repetir estos documentos, sino encarnar su mensaje en la escritura misma de la Iglesia, para que la donación se convierta realmente, materialmente, en fundación de la Iglesia. Y volvemos aquí a la dimensión activa
de la escritura epigráfica, hacer que esté presente el contenido en el contexto de la inscripción, teniendo en mente que la cultura medieval, escrita o no, tiene un paradigma presente, que es la encarnación, que es una cosa que no debemos quitarnos nunca de delante de los ojos. La primera parte del texto de Iguacel que cita: esta es la puerta del Señor por la que entran los fieles en la casa del Señor, la iglesia fundada en honor de Santa María, demuestra el carácter trascendente de este acto de escritura. Todo lo que se menciona a continuación, fecha, patrones, construcción, se inscribe en esta transformación de un edificio de piedra en morada de Dios. Por este motivo, el final del texto deja constancia de los nombres del lapicida responsable de la inscripción, un tal Aznar, y del pintor Galindo Garcés. Con estos dos nombres en Iguacel entramos en otro mundo epigráfico, el de las llamadas firmas de artista, de las cuales nos hablará mañana Mandy Teller. Son muy importantes porque hay que tener en cuenta que el 90% de los nombres de artistas que tenemos antes del siglo XIV son conocidos gracias a la documentación epigráfica y a nada más. Es decir, la construcción de nuestro pasado, de nuestro grupo de artistas medievales cuyos nombres conocemos, es gracias a las inscripciones y no a otra cosa. La dedicación de las obras de la Catedral de Módena al arquitecto Lanfranco, el nombre de Godefridus en uno de los capiteles de la iglesia de San Pedro de Chauvigny, la firma del orfebre Hugo de Oigny o la repetición del nombre del obispo Bernward en Hildesheim son algunos de los ejemplos más llamativos de esta presencia individual y consciente del artista o del artesano en el arte medieval. Estudios recientes han mostrado toda la dimensión antropológica de este gesto de escritura, que consiste en firmar la obra, más allá de las consideraciones anacrónicas de genialidad o reconocimiento de la figura social del artista. Existe en realidad, en el hecho de poner su nombre en el producto de su trabajo, una voluntad de participar en el cumplimiento del ordenamiento del mundo. En el pensamiento cristiano medieval, nada puede crear el hombre, solo puede participar en su perfección, es decir, en su acabamiento. Y dejar la huella escrita de su acción perfeccionista es inscribirse en el diseño divino de la creación. No se puede negar la parte contractual de estas firmas y la voluntad de marcar su obra con fines económicos o de prestigio. Pero sería proponer una visión muy parcial del uso de la escritura medieval negar esta dimensión trascendente, teológica del recurso epigráfico, el de participar de un todo de piedra y de imagen. La pequeña inscripción del Miguel Meizo en Revilla de Santullán conlleva toda esta carga intelectual que corresponde a la escritura misma, independientemente de su calidad o de su tamaño. El tipo de cultura escrita medieval que estoy describiendo no es una cultura de élite, no es una cultura que es una invención, es ontológicamente lo que define la cultura medieval en un ámbito cristiano. Con frecuencia olvidamos esta dimensión porque vemos el material epigráfico como un depósito de informaciones útiles para nosotros, historiadores visitantes y conservadores del siglo XX, sin preguntarnos cuál era la utilidad de la escritura para los que pusieron las inscripciones. Buscamos en ellas datos cronológicos para datar los edificios y las obras. Cuando una inscripción como la de Iguacel nos dice que la obra de la Iglesia fue concluida en la era 1110, celebramos el hecho de contar con un dato objetivo. Cuando la inscripción del claustro de Moissac afirma que el claustro se terminó en 1100, celebramos el hecho de tener una fecha absoluta para datar la escultura de los capiteles y compararlo con el resto de la escultura del Camino de Santiago. Pero, ¿qué significa marcar así el paso del tiempo en la piedra? En la pequeña iglesia palentina de Moradillo de Sedano, uno de los capiteles de las ventanas está marcado de una fecha en 1188.
En una clave de bóveda de la Catedral de Poitiers se lee solamente la fecha de 1167. Una fecha y nada más. ¿A qué corresponde? Los estudios de Morgan Huberti, tanto en Berlín como en Madrid, aquí presente Morgan Huberti, no Madrid, exploran esta relación entre escritura y tiempo y nos invitan a considerar los aspectos intelectuales que llevaron los lapicidas medievales en fijar así definitivamente en la piedra un momento. Como visitante nos impacta siempre primero la antigüedad de las cosas, su duración, su estabilidad, y olvidamos que conllevan también una instantaneidad, y es precisamente lo que permite traducir la escritura, este momento en la duración, este instante en la eternidad. Depósitos de nombres y fechas, las inscripciones son también una fuente de información incomparable para identificar las imágenes en las que están localizadas, como nos enseñó esta mañana Julio Macián con la pintura de Valencia. La presencia de la escritura en la imagen medieval es una constante, sea en pintura, escultura, orfebrería o mosaico. Las formas y los contenidos varían mucho, una vez más. Nombres propios escritos cerca de las figuras, identificación de la escena, comentario poético acerca del sentido moral o histórico de la representación, reflexión teológica en cuanto al estatuto mismo de la imagen, como lo vimos en la cruz de Ruthwell por parte de Kristin Majewski esta mañana. Una vez más, podríamos pensar que estas inscripciones están aquí para ayudarnos a entender o identificar lo que está en juego en las imágenes, cuando en realidad muchas de ellas son difíciles de leer o tienen que ver con elementos iconográficos perfectamente identificables, cuando temas o motivos excepcionales en realidad carecen de complemento epigráfico. En realidad se trata aquí de un uso de la escritura similar a el de las firmas de artistas. Se trata, al implementar una inscripción en una imagen, de construir una forma perfecta de dicha representación, de hacer que esta imagen sea una imagen perfecta de lo que contiene la inscripción y nada más. Los signos alfabéticos entran en composición con los signos icónicos para la formación de lo que la Edad Media designó con el nombre de opus, una obra. Es lo que encontramos en las inscripciones nombrando a los artistas. Por lo tanto, el proceso de escritura está totalmente incluido en el proceso de creación artística, y poner una inscripción en un capitel, en un cáliz o en una pintura nunca es anecdótico o superfluo. Es un gesto fundamentalmente vinculado a la imagen medieval y constituye para nosotros una ventana abierta sobre el trabajo manual e intelectual en juego en la práctica artística medieval. La famosa inscripción de San Miguel de Estella, con su contenido poético, es paradigmático de tal vínculo, hasta el punto de que sirvió de título para uno de los mayores libros de la historia del arte medieval, por parte de uno de los mayores historiadores, proponiendo una síntesis esencial de los aspectos teológicos de la imagen durante la Edad Media. Y evidentemente las cruces de Zadar, presentado por Matko esta mañana, van en este sentido. Nos quedarían muchos tipos epigráficos por analizar esta tarde para dar un panorama más completo de la producción epigráfica medieval. Nos quedaría por evocar las famosas cartas lapidarias que presentó Ariana Anastasia ayer y que retoman el contenido y la forma de los documentos diplomáticos para publicitar las decisiones e instalar el gesto jurídico en su entorno de eficacia. Nos quedaría por ver todas las inscripciones que mencionan construcciones, fundaciones, reparaciones de edificios civiles o religiosos, indicando artesanos, precios, materiales y propósitos de las edificaciones. Nos quedaría por analizar los textos de contenido litúrgico que remiten a las celebraciones dentro o fuera de la Iglesia, con la transcripción de oraciones, antífonas, bendiciones, etc. Nos quedaría por estudiar las inscripciones que establecen, afirman y marcan las propiedades de objetos y bienes por parte de individuos o instituciones y que se usaron a modo de prueba. Un paseo detenido e informado a través de las riquísimas colecciones del Museo de Barbastro permiten entrever una diversidad epigráfica y medir todo lo que está en juego cuando los hombres y mujeres de la Edad Media decidieron escribir
fuera del mundo manuscrito, cuando movilizaron recursos materiales, técnicos e intelectuales específicos para producir una huella escrita llamada a permanecer expuesta por siglos. Fijarse en las inscripciones medievales significa cambiar nuestra percepción de lo que es la cultura escrita medieval, una cultura donde, en realidad, escritura y lectura son omnipresentes y salen de los espacios confinados de las bibliotecas y de los archivos para alcanzar una franja importantísima de la sociedad medieval. De un punto de vista antropológico, una vez más, cuestionan las inscripciones la relación entre escritura y soporte, entre texto y contexto, entre gesto y memoria. Y nos invitan también a detenernos en los gestos contemporáneos de escritura epigráfica, en un mundo donde el texto es digital por definición, donde la información es señal eléctrica ante todo, donde la cultura Instagram del swipe y del scroll han reemplazado la durabilidad de la escritura por la fugacidad del deslizamiento. No se han dejado, en cambio, de esculpir los nombres y las fechas de los difuntos en las lápidas de los cementerios. Los exvotos de las iglesias siguen teniendo forma de inscripción, como en Saint-Radegonde en Poitiers. Y casi se podría hablar de un invariante antropológico con la redacción de los emas en Japón, siempre escritos con tinta en plaquetas de madera. Relación con la divinidad y con la historia, que con frecuencia viene a ser lo mismo en términos de relación al mundo, recuerdos y presencias. Las inscripciones medievales y contemporáneas permiten plantear lo que puede hacer la escritura para resistir a su condición de lenguaje. Durante nuestra próxima visita al Museo de Barbastro o al claustro de la Catedral de Roda, ojalá las inscripciones pudieran invitarnos a esta reflexión para entender aún mejor toda la riqueza del patrimonio aragonés a la hora de fijar la vista en la Edad Media. Muchas gracias. Ah, si hay preguntas, aquí estoy, sí, perdón. No me muevo. Pues ya está. Pues ya está. Te dejo cerrar, ¿eh? Por lo que trabajas por Roda de Isávena, lo que contribuyes a su difusión, a este rico legado que se conserva en la catedral, en este caso en forma de inscripciones. Y gracias por tus atenciones siempre con este museo, ya sabes que es tu casa. Y la visita de Roda de mañana promete en el claustro en esas 2 sesiones, así que intentaremos escaparnos para acompañarnos. Y nada, muchas gracias y que acaben estupendamente las jornadas y el museo está para lo que haga falta. Gracias.